La falsa doctrina del celibato. Me viene a la mente una frase di San Paolo VI. Preferisco dare la vita prima di cambiare la legge del celibato. In questo momento, questo mi è venuto in mente e voglio dirlo perché è una frase coraggiosa, in un momento più difficile di questo, ¿no? Según el Catecismo de la Iglesia Católica, cito explícitamente lo establecido allí: todos los ministros ordenados de la Iglesia, exceptuados los diáconos permanentes, son ordinariamente elegidos entre hombres creyentes que viven como célibes y que tienen la voluntad de guardar el celibato por el reino de los cielos. En base a esto nos hacemos una pregunta: ¿es el celibato un sacrificio que Dios requiere de sus siervos o es otra tradición de los hombres y de la Iglesia Católica? La Biblia declara lo siguiente: Hebreos 13:4: honroso es en todo el matrimonio. Sin lugar a dudas, nos damos cuenta que el celibato es otra falsa doctrina inventada por la Iglesia Católica. Cuando la palabra de Dios enumera las cualidades de los obispos, los cuales son líderes religiosos, se nos dice lo siguiente: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola esposa. 1 Timoteo 3:2. Dios pone el mismo requisito para los diáconos. Los diáconos sean maridos de una sola esposa, que gobiernen bien sus hijos y sus casas. 1 Timoteo 3:12. Desde el principio, el plan de Dios siempre ha sido que los hombres tengan esposa. Poco tiempo después de crear a Adán, el primer hombre, dijo lo siguiente, Génesis 2:18: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. A lo largo de la Escritura, Dios no solamente expresa su aprobación por el matrimonio, sino que da esta poderosa advertencia. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, que con hipocresía hablarán mentiras, teniendo cauterizada su conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes que han conocido la verdad. 1 Timoteo 4, del 1 al 3. El celibato no es un requisito establecido por Dios, sino una doctrina de demonios. La Biblia anuncia que los que enseñan esta doctrina están escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos, establece la palabra. Por favor, comprenda, estas no son palabras mías, sino palabra de Dios. Cuán trágico es que sacerdotes y monjas en todo el mundo se estén privando del placer de compartir sus vidas con un cónyuge, creyendo que su sacrificio agrada a Dios, cuando en realidad son presa de un poderoso plan satánico. Si tan solo los sacerdotes y las monjas pudieran comprender que Dios no pone tal requisito y que están siendo engañados por Satanás. Dios ha registrado todas estas verdades en su palabra, si tan solo ellos pudieran verlas y entenderlas.
Según la Iglesia Católica, el apóstol Pedro es el primer papa, cosa que es totalmente falsa y antibíblica. El apóstol Pedro no fue el primer papa, pero según la Iglesia Católica sí lo fue. Así que vamos a derribar todos sus argumentos con su propia enseñanza. Si ellos dicen que el apóstol Pedro fue el primer papa, ¿por qué no siguen el ejemplo de ellos o de él en este tema? Ya que el apóstol Pedro estaba casado. Esto lo podemos ver en Marcos 1:30. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. Este Simón no es otro sino que el mismo apóstol Pedro. Y la Biblia dice que Simón, el apóstol Pedro, tenía suegra. Y para tener suegra hay que estar casado. Vemos que esta falsa doctrina del celibato desde cualquier ángulo se cae a la luz de la Biblia. E inclusive si lo vemos desde el punto falso de ellos, inclusive ellos mismos se contradicen. Esta doctrina católica, como todas las demás que hemos examinado, se opone directamente a la palabra de Dios. Es por eso que a diario vemos escándalos sexuales y pedofilia en la Iglesia Católica, ya que el hombre no fue diseñado por Dios para estar solo. Le haré ayuda idónea, dijo el Señor. Si usted es un sacerdote o una monja, por favor, pregúntese realmente a quién está agradando su sacrificio. Concluimos con Proverbios 5:18. Sea bendito tu manantial y alégrate con la esposa de tu juventud. Por otro lado, también vale la pena mencionar que cientos de clérigos a lo largo de esta última década han decidido dejar la sotana, abandonar la iglesia, más no la religión, para casarse y formar pareja. Este fenómeno ha puesto sobre la mesa si es necesario mantener el celibato como regla de la Iglesia Católica. Frecuentemente se dice que enamorarse puede cambiar por completo la vida de una persona, incluso si esa vida se ha dedicado totalmente a Dios. Y ese es precisamente el caso de miles de sacerdotes alrededor del mundo, quienes han decidido coloquialmente colgar la sotana y pasar al otro lado del altar en un matrimonio, cuando en otros momentos serán ellos quienes sellaban las uniones. Uno de los casos más reconocidos es el del sacerdote Alberto Coutier, de origen cubano pero residente en Miami, quien hace cerca de 11 años generó un escándalo en la iglesia. El padre era una figura reconocida por sus apariciones en televisión hasta que una revista publicó fotos suyas besándose con una mujer. Coutier fue apartado del sacerdocio y más tarde se casó con quien era su pareja. Luego del matrimonio, Coutier apareció en varios medios de comunicación criticando el celibato y asegurando que es una imposición que no sirve ni es necesaria. Eso se llama amor. ¿Qué puedo decir? En Argentina se presentó otro caso con el sacerdote Fernando Bargalló, quien en 2012 apareció en unas fotografías bañándose en una playa de México acompañado por una mujer. Aunque inicialmente aseguró que se trataba de una amiga de su infancia, más tarde aceptó tener una relación sentimental y renunció a la iglesia. ¿Qué buscamos fundamentalmente? En septiembre del año pasado y tras 25 años de servirle a la comunidad como sacerdote, el reconocido cura colombiano Alberto Linero anunció su retiro del sacerdocio al confesar que estaba cansado, según sus palabras, de la soledad.